Bueno, mis queridos amigos, hoy nos acompaña un personaje que muchos quisieran tener cerca para preguntar de muchas cosas. El arquitecto Federico Sauri, de la muy distinguida familia de médicos Sauri. Pero él es arquitecto. Es correcto. ¿No? Que es el director de desarrollo urbano del Ayuntamiento de Mérida. La gran pregunta, Federico, que muchas gracias por estar con nosotros, es ¿qué va a pasar con Mérida? Que está teniendo digo, tú no eres brujo, pero eres un urbanista importante, conoces perfectamente bien el tema, has ocupado ese puesto varias veces, ¿no? Sí, he tenido el privilegio de contar con la confianza del alcalde, Renan Barrera. Antes que nada, muchas gracias por la invitación. No, al un gusto. contrario. Un saludo a todo el auditorio. ¿Qué va a pasar con Mérida? Bueno, yo creo que hay que empezar a ver la ciudad desde otro punto de vista. Ya somos una ciudad con 1 millón de habitantes y eso, en términos históricos, establece que la ciudad va a tener, que nos lleva un poquito más de 470 y tantos años llegar al millón. Las proyecciones dicen que muy pronto llegaremos a los 2 millones. Hay un fenómeno interesante que es, primero que nada, la seguridad y el tejido social que nos caracteriza como sociedad, que eso ha hecho que la ciudad sea atractiva para venir y establecer una residencia ya un poco más definitiva, dado las cosas tan terribles que están pasando en el resto del país, ¿no? Y eso pues lo que genera es un crecimiento natural de una ciudad que ofrece pues servicios públicos de calidad, que ofrece certidumbre jurídica, que ofrece tejido social, que ofrece armonía, que ofrece muchas cosas que de alguna manera pues hacen a muchos voltear a ver a Mérida. Ahora bien, ¿qué va a pasar con la ciudad? Yo creo que tenemos que empezar a cambiar nuestra manera de pensar la ciudad. Hay que empezar a entender la ciudad ya como un ente vivo, mucho más dinámico de lo que estábamos acostumbrados a que fuera. Un ejemplo muy claro es, independientemente de que ahorita comentamos el crecimiento que se está dando al norte de la ciudad, es lo que está pasando en nuestro centro histórico, ¿no? Un centro histórico, el segundo centro histórico más grande del país en su extensión, y que hace 15 años pues era un lugar que no tenía vida, y que hoy, dado el turismo, el crecimiento de establecimientos, el crecimiento de ofertas turísticas, casualmente el jueves estuve en Santa Lucía y es un lugar totalmente vivo, ya todos los días de la semana. Sí. Cuando antes yo recuerdo que era vivo los jueves de serenata y los domingos del tianguis, ¿no? Aquel famoso bazar que se ponía en Santa Lucía, y hoy es un lugar... Los antiguos, antigüedades. Exactamente. Comida. Y ahorita tenemos un fenómeno no solo de ese crecimiento por la oferta turística, porque la gente viene, sino también tenemos mucha gente extranjera y nacional que está viendo en Mérida como su lugar de refugio. Y que eso de alguna manera nos da un fenómeno interesante, porque se están restaurando las casas del centro, se está volviendo a poblar el centro. Estos martes en Santiago son maravillosos. El ver que hay personajes internacionales que vienen a comer cochinita a Santiago, pues eso habla de un poco la proyección que estamos teniendo como ciudad y como sociedad. Y lógicamente eso conlleva una serie de áreas de oportunidad, de cuestiones que hay que empezar a atacar, que por ejemplo ahorita tanto el ayuntamiento junto con el gobierno del estado están empezando a mover, que es por ejemplo el transporte público. Yo creo que es básico. Nosotros si tenemos la oportunidad de ir a cualquier otra ciudad de Europa o una gran ciudad en Estados Unidos, el punto medular, el punto principal es el transporte público, ¿no? Ya sea el metro, ya sea el autobús, pero de alguna manera eso nos permite
generar algo que se llama movilidad. ¿Por qué? Porque el primer gran fenómeno negativo que empieza a tener una ciudad, cuando empieza a tener un crecimiento exponencial, es el tráfico. Y el tráfico conlleva contaminación, y contaminación conlleva enfermedades, y hay algo que se llama estrés urbano, ¿no? Eso que nos pasa a veces cuando vamos a ciudades con mucho tráfico, ¿no? En el que avanzar 2 kilómetros nos lleva hora y media, que nosotros no estamos acostumbrados a eso, y que lógicamente antes el recorrido que hacíamos en 25 minutos ahorita nos lleva 35. Son 10 minutos, pero eso, y el transporte público, porque es algo sumamente importante, porque el transporte público permite también, a través del trabajo del ayuntamiento, que es el ordenamiento urbano, el poder decir qué se puede y dónde. Y tener un transporte público nos permite como sociedad tener opciones de cómo transportarnos, de qué usar. El uso de la bicicleta, muchos dicen es que el uso de la bicicleta aquí con el calor, bueno, hay maneras de hacerlo. O sea, se dan en miles de ciudades que tienen también el mismo clima que nosotros, a lo mejor no todo el año como lo tenemos nosotros, pero hay formas. Pero el tener esa opción es sumamente importante. Y dos, no menos importante, el ordenamiento territorial. Una ciudad que hemos crecido de manera... Yo te interrumpo ahorita. No hay duda, reforzando lo que tú dices, que el transporte público hace buenas ciudades. Yo creo que hace ciudades más eficientes, hace ciudades más dinámicas. El poder subirme... Lo que tú decías, no puede ser posible que yo pueda tardar una hora, dos. Ahorita vi en la Ciudad de México que hay gente que tarda 2 horas en su trabajo. Claro. Y está en la misma zona, digamos, el sur, sí, cierta parte del sur o lo que fuera, ¿no? Olvídate si tienes que irte del sur a Santa Fe, eso vas en helicóptero porque... Que es el tema. Hay que reconocer que hay dos cuestiones muy, muy claras. Una cuestión es la conectividad. Yo considero que somos una ciudad con una buena conectividad. Y otra cuestión es la movilidad. Sí, completamente diferente. Y la conectividad es un elemento, es una parte de la movilidad. Y la movilidad tiene que tener todas estas opciones. En el que yo en algunas ocasiones decía, bueno, ¿por qué tenemos casas que si tienen 4 miembros, la familia, tienen 4 automóviles? Porque no hay otra opción. Ahorita yo creo que estamos en un punto importante en el que el trabajo del gobierno del Estado y el ayuntamiento, en el caso del transporte público, y vean, por ejemplo, una ruta tan sencilla como ha sido la de Periférico, cómo ha descargado. Y cuando nosotros sabemos que el transporte público va a ser limpio, va a ser puntual, va a ser eficiente, va a ser económico, la gente voltea a ver el transporte. Hay temas que hay que analizar. Por ejemplo, en la Ciudad de México muchas veces es más fácil agarrar el metro o el famoso Metrobús, que ha sido un copiado de lo que sucedió en Curitiba y lo que sucedió en Bogotá, en el que yo recuerdo en una ocasión una conferencia en el que decían, ¿por qué hacer un metro en Bogotá si el Transmilenio funciona perfectamente bien? O sea, hay que ampliarlo. Y en el que cuando nosotros nos demos cuenta que va a ser más fácil tomar el transporte público que el coche particular. Un ejemplo es Londres. El entrar con un coche particular al centro de Londres cuesta 20 libras diarias. Bueno, en Nueva York. Nueva York. En cambio, si utilizo el transporte público, el metro, y esos sistemas, lógicamente, lleva bastante tiempo poder organizarlos, articularlos. Pero yo creo que estamos en el punto en el que tenemos que cambiar todo esto. Y el segundo es precisamente el ordenamiento territorial. ¿Por qué? No tenemos ninguna barrera natural que nos impida este crecimiento en la planicie que tenemos en el municipio de Mérida. ¿Eso qué quiere decir? A mayor distancia, no solo es el tiempo de traslado,
es qué sucede en una emergencia. Los cuerpos de seguridad, ya sea la Secretaría de Seguridad Pública o los bomberos, tienen que trasladarse mucho más para dar un servicio, una ambulancia. Por ejemplo, alguien enfermo, alguien que necesite un traslado rápido a un hospital. Lo importante es empezar a ver, y este programa municipal de desarrollo urbano vigente desde 2017, hoy en revisión, muy importante, porque todos dicen, bueno, ¿por qué lo están revisando? Porque la ciudad en 5 años ha cambiado. Precisamente busca ese compactar la ciudad. ¿Cómo empezar a buscar, por ejemplo, conceptos que han funcionado en Europa, en los Estados Unidos, que, por ejemplo, Estados Unidos es un lugar que fuera de sus grandes ciudades su movilidad es muy mala. Ahí se necesita un automóvil, es un artículo de primera necesidad. Los usos mixtos. ¿Qué sucede en un edificio donde yo pueda tener comercio, oficinas, trabajo, departamentos? Y que eso lo que hace es eficientar el trabajo de todos los órdenes de gobierno, de todos ellos, porque no es lo mismo atender a cierta cantidad de habitantes en un área determinada a en un área mucho más grande. Bienvenidos todos. Yo creo que una de las cuestiones que nos ha pedido el alcalde Renán Barrera es: todas las inversiones son buenas, la economía es buena, pero siempre con orden, porque precisamente lo que nos caracteriza y nos hace más importantes es precisamente ese tejido social, esa vecina que siempre está pendiente de qué es lo que pasa al lado o en la cuadra. Por chismosa. Pero de alguna manera, fíjense que eso permite que todos estemos cuidando el entorno. Claro, en el vecindario el chisme no es mal. Pero bueno, yo creo que para Mérida vienen cosas muy interesantes. Hablando de las torres, Federico, y ya lo hemos conversado tú y yo varias veces. Cada día hay más torres. Es correcto. Pero yo me pregunto, cuando después del tercer piso hay un incendio, nuestro equipo de bomberos no está apto para sofocar. Yo creo que es parte de lo que hay, de los paradigmas que hay que cambiar. Hoy, por ejemplo, el reglamento de construcciones de la ciudad de Mérida exige que a partir del cuarto, quinto nivel, nosotros ya tenemos que tener no solo alarmas contra incendio, detectores de humo, tomas siameses, o sea, todo lo que un edificio de esas características debe tener precisamente en temas de seguridad. Esos son, por ejemplo, los paradigmas que a veces cambiamos, porque muchas veces la gente nos dice es que aquí nunca se quema nada y el día que se queme, claro. El día que se queme, se queman todos. Claro. A saltar, se van a saltar al vacío. Entonces, hoy nosotros ya tenemos los elementos técnicos. Lógicamente, la Secretaría de Seguridad Pública, que es la que tiene a su cargo el honorable Cuerpo de Bomberos, también ya está haciendo lo propio en los equipos, una serie de cuestiones, pero sí tiene que ser desde el punto de vista municipal, escaleras de emergencia, señalética, estos sistemas que a veces no estamos tan acostumbrados a ver usar, que son los de aspersores, ¿no? Que inmediatamente. Entonces, y eso viene de un reglamento de construcciones que de alguna manera reciente se aprobó en 2018. Antes no se tomaba en cuenta porque pues realmente no teníamos nosotros este tipo de edificios, ¿no? Hay otro inconveniente en esos edificios. Sospecho que algunos no están construidos para ciclones. Y me preocupa un poco cuando se deje venir un ciclón de esos, marca Remember Me. ¿Sabes dónde van a aparecer los muebles de esta gente? ¿O esta gente? ¿En la Ciénaga de Progreso? Nosotros, dentro de los requisitos que pedimos precisamente para la construcción, el reglamento de construcciones de la ciudad de Mérida, y me permito hacer una analogía. Los protocolos y las especificaciones de construcción en la Ciudad de México antes de 1985, de septiembre, eran muy distintos a los que hay hoy. Y yo creo que, de alguna manera, Mérida, ahí sí les puedo comentar que desde 1990 cambia su reglamento de construcciones y hoy, para edificios de determinada altura, nosotros exigimos un cálculo por viento
de más de 250 kilómetros por hora, que fue el viento sostenido que tuvo Gilberto. Somos la solución térmica y en laminados con más de 40 años de experiencia, esforzándonos por dar un servicio personalizado. Selma Muro y Techo. Realizamos acabados de lámina galvanizada pintada, aluminio, acero inoxidable y vinil según los requerimientos en calibres que en el proyecto necesite. Utilizamos los calibres de lámina que usted requiera inyectadas con poliuretano de 46 kilogramos y metros cúbicos. Proporcionamos la mayor capacidad térmica con el proceso de inyección y con el sistema machembrado con ganchos internos. Se garantiza la hermeticidad de nuestros paneles al armado con una recuperación de desensamble de un 100%, lo que permite ampliar, modificar o recuperar los materiales en el caso de requerirlos, sin perder las bondades de los paneles. Así tendrán una inversión directa y un ahorro energético. Realizamos casetas de vigilancia, cajas térmicas para camiones a la medida que solicite. Elaboramos colchonetas, cortinas hawaianas, oficinas y puertas para andenes refrigerados y cámaras frías. Isidoro es distinto, no fue tan fuerte, pero estuvo más tiempo. Entonces, ahora nosotros sí, con la coadyuvancia de los profesionales, en cada edificio que se presenta, no solo tiene que presentar un cálculo estructural, tiene que presentar un cálculo por viento, precisamente para evitar esto, y sí muchos tienen protocolos. Aquí hay algo interesante, muchos de estos edificios, muchos de estos nuevos desarrollos, a veces tienen financiamiento de fuera. Y nos hemos topado con que los códigos de construcción, el otro día en uno de los proyectos, vienen con los códigos de construcción del condado Dade de Miami. ¿Por qué? Porque como tienen una inversión norteamericana, exigen esto, ¿no? Entonces, sí, definitivamente hay que recordar que nosotros vigilamos que las cosas se hagan como se deben de hacer. La realización la construcción es responsabilidad de los desarrolladores, y por eso nosotros, como parte de los requisitos en la Dirección de Desarrollo Urbano, pedimos todos estos documentos que avalen la seguridad de los edificios, ¿no? Tanto en protección civil como en tema de huracanes. Tenemos algunos de cimentación muy fuertes parecidos a las de la Ciudad de México, porque también nuestro suelo, no hay que perder de vista que tenemos la idea de que es una roca sólida, y no, es un karst, ¿verdad? Es esta esponja que permite la filtración, que nos permite ser una de las cuencas de agua más importantes del mundo. Pues ya ves que está amenazada. Así es, el acuífero. Y ese es un tema ambiental que también nosotros como municipio ya se empezó a atacar, porque, bueno, una cosa es que tengamos todo el agua del mundo y otra cosa es que sea apta para el consumo humano, ¿no? Acaba de ganar una muchacha, Haber, un premio de la ONU, me parece, sobre un trabajo en los cenotes, ¿no? Es correcto. Soy cenote. Es que correcto. Se llama precioso, muy bonito. Al menos las imágenes por dentro, ¿no? Lo acabo de ver, es muy lindo, ¿no? Muy a propósito por toda la amenaza que el Tren Maya puede hacer a los cenotes y que otras cosas, inversiones pueden hacer. Son lugares sagrados. Bueno, por último, antes de irnos, Federico, que estás muy ocupado, tienes que atender los asuntos de Mérida, que va a crecer muchísimo. Dicen los urbanistas que de 1 millón a 2 millones se pasa en un par de años. Yo no creo que esto suceda con nosotros. No. Y es difícil, yo tengo una sospecha. No vamos a llegar, porque nosotros no ofrecemos trabajo. El momento que empezamos a ofrecer trabajo y haya las migraciones en busca de trabajo, entonces sí podemos esperar. Yo creo que, bueno, si nosotros analizamos lo que sucedió en las grandes orbes, lo mismo que dijiste, a partir de final del siglo XIX, la revolución industrial hacia las ciudades, no hay que perder de vista que Mérida sigue siendo un importante polo de servicios, o sea, y yo creo que ha habido un crecimiento económico importante. No hay que perder de vista que entre todas estas cosas que nos ha traído la pandemia, hoy
el teletrabajo es Claro. una realidad. Sí, Es cómo no. una realidad. Y que eso me va a permitir a mí estar en determinado lugar sin necesidad de transportarme Sí, cómo no. físicamente. Pero yo creo que hoy por hoy, independientemente del crecimiento que está teniendo la ciudad, seguimos siendo una ciudad de servicios. Seguimos teniendo gente que viene a la escuela acá. Seguimos teniendo gente que viene al médico acá. O sea, hay un tema de turismo médico importante, hay un tema de toda esta gente que viene a estudiar precisamente por la calidad en un momento dado, por la oferta educativa que tenemos. Pues miles de muchachos, ¿no? Miles. Miles de muchachos. Eso es una cosa que siempre hemos dicho, ¿no? Son Sí. miles de muchachos que vienen a estudiar. Y yo creo que estamos en el punto exacto, en el que podemos nosotros replantear nuestra manera de ver la ciudad. Yo creo que independientemente de la capacidad técnica, de la capacidad que se pueda dar en cuestión de asignación de recursos y todo, tenemos que darnos cuenta de nuestro cambio de mentalidad. Yo, en alguna ocasión, yo doy clase, y le comentaba y le preguntaba yo a mis alumnos que son jóvenes de entre 19 y 22 años, ¿tú vivirías en un departamento? Y todos dicen que sí. Es una visión de ciudad totalmente distinta a la que a mí me tocó. Y Bueno, imagínate tú, yo creo que soy más grande que tú. Yo hasta ya siendo un muchachito, bueno, no tan mucho, un muchachito de 10 años, quizá un poco menos, mi mamá, la muchacha de mi casa, mi nana, yo, nos transportábamos en coche de caballo. sí, señor. Ya estamos entrando a las últimas décadas del siglo XX y era una ciudad de coches de caballo. Coche de caballo, sí. Sí, De es ir de correcto. Reforma a Santiago o al Mercado Grande. O el mercado grande, en Calesa. de coche de caballo. Sí. Es una cosa increíble, ¿no? Y hoy tenemos esa oportunidad, ¿no? El chiste está en que tanto la sociedad como el gobierno logremos de alguna manera tener una visión clara. Y de ahí se deriva el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial, en el que todos los actores de la sociedad, que de alguna manera, Canaco, Canacintra, Canadevi, Canirac, colegios, universidades, es el órgano donde nosotros podemos de alguna manera empezar a ver entre todos, porque yo siempre he dicho algo, los intereses particulares de un sector son muy válidos, pero no son excluyentes de los demás. Fíjate, yo he dicho esto, tú lo sabes, ¿no? En Londres, si el capital, o sea, si un individuo va a hacer un edificio para rentarlo, para venderlo, no estamos hablando de Londres histórico, estamos hablando, bueno, todo Londres es histórico, ¿no? Pero entra en conflicto con los vecinos, ni al juzgado tiene que Ya el llegar. juzgado tiene que llegar. La autoridad administrativa no permite que se levante. Ese es un logro posiblemente del príncipe de Gales, ¿ah? Sí. Que tan criticado que es posiblemente un logro se dice que es un logro de él. Es ¿no? un logro de él. Y yo siempre he defendido que este ente vivo, que es la ciudad, permite la convivencia de todo en el adecuado espacio-tiempo. Y eso, ¿por qué? Porque también la ciudad tiene que crecer. O sea, no podemos cerrar, pero lo que sí tenemos que hacer es cambiar nuestro paradigma, cambiar nuestra visión y de alguna manera ordenar. Porque si no... Sí, dos temas antes de irnos ya. Primero, se ha publicado recientemente esto de los despojos de tierras y el mal manejo de las tierras. Alrededor de la ciudad de Mérida, inclusive. Sí. ¿no? Bueno, hice una cápsula, no sé si ya está al aire, pero estará, que la historia de los terrenos en este país ha sido una historia de despojos desde la colonia hasta nuestros días. De despojos, de robos. Bueno, en la colonia, aunque ustedes no lo crean, mucho menos, ¿no? Sí. Mucho menos durante toda la colonia. Porque el Imperio Español fue muy inteligente, mantuvo el terreno de las repúblicas indígenas, las tierras de realengo que podían ser eventualmente ocupadas, es decir, las tierras del rey y demás. Ya después de eso, con el liberalismo, ha sido primero la gandalla de la iglesia,
3/4 partes del territorio era su propiedad. Luego vino don Benito y se les quitó a la brava. Pero se les entregaron a otros y crecieron los grandes latifundios, quitándose los pueblos originarios. Otra gandalle. Vino la revolución y otra vez a robarse entonces a los latifundistas y crear los ejidos, que existían también desde los tiempos de la colonia, sí. ¿no? Yo creo que ese es un área de oportunidad muy grande que tenemos, ya no como ciudad, ni como estado, como país, que es la modernización del ejido, ¿no? Yo creo que el concepto original del ejido no fue malo, pero hoy por hoy es, a lo mejor en muchos estados de la República, una situación que ya no funciona como fue concebida. Pero la reprivatización, ¿no?, estuvo muy mal hecha, estuvo sí, muy atropellada. Sí, claro. Tiene unos grandes riesgos sociales a largo plazo. Dejar a esta gente, lo sabes, en algunas poblaciones alrededor de Mérida, la gente arraigada ya del pueblo no tiene dónde vivir, ha perdido todo. Se hizo muy mal hecha, en una forma increíblemente mal hecha, y muchos se agandallaron, ¿no? Y no sé qué vamos a hacer, porque detrás de este grupo que ahorita es acusado, independientemente si sea cierto o no sea cierto, o de las autoridades que han sido acusadas, pues van a venir otras, porque no ha sido más que robarse la tierra. Somos un país que todo se hace con robo, con latrocinio. Tenemos que frenar en este momento. Lo que nosotros hacemos es, independientemente de la tenencia de la tierra, es el ordenar, qué puedes hacer y qué no puedes hacer. Muy bien. Y quiero comentarles que uno de los principales requisitos que nosotros exigimos es la legal posesión del predio, y tiene que ser por medio de comodato, arrendamiento o escritura pública. O sea, las propiedades sociales, que son las que cuando se dan de alta de manera eventual en los sistemas municipales por alguna cuestión particular, son las menos. Ahí sí nosotros exigimos. Por ejemplo, ahorita hay mucha gente que te dice, bueno, yo ya compré una tierra en el norte, colindando prácticamente con el municipio vecino de Progreso, y quiero hacer mi casa, o quiero hacer 5 casas para vender. Decimos, primero que nada, no puedes. Y en las zonas donde sí se puede, me tienes que urbanizar hasta la carretera. Pero voy a hacer una calle de 150 metros. Pero ¿y todos los demás? Bueno. Entonces, ese buscar, el compactar la ciudad, yo creo que es primordial. Porque si seguimos extendiéndonos, entonces vamos a perder mucho de lo que tenemos nosotros ahorita, ¿no? Sí, desde luego. Por último, en ese tema quiero decir otra cosa. Yo siempre, y se lo he dicho a Federico muchas veces, desde hace muchos años que venimos conversando, muchos años atrás, a mí me parece que la ley está hecha en la ciudad para destrozarla o para fomentar la corrupción. Por ejemplo, el hecho que tú no cuentes con fuerza pública para detener alguna brutalidad, alguna violación que alguien está haciendo y que soborna jueces o soborna no sé quién. Bueno. Han habido pasos muy importantes que se dieron desde la administración municipal 2015-2017, en el que por fin pudimos ya tener una instancia autónoma, que es el Tribunal Contencioso, sí, señor, municipal. Casualmente, en los temas urbanos, los juzgados de Distrito Federal en materia de amparo han tomado ya más los casos, y esto puede ir hasta el colegiado, y que de alguna manera, y casualmente, yo siempre he dicho que la coordinación de trabajo entre los entes de gobierno, independientemente de su afiliación política, es muy importante. Hoy, que tanto gobierno del Estado como gobierno municipal emanan del mismo partido, yo te puedo decir que el apoyo que nosotros hemos tenido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública ha sido total. Yo recuerdo un caso que me pareció el emblema de esto que estoy diciendo, que fue el caso de un bar, table dance, para hablar en claro castellano, donde se encueraban mujeres, que estaba a media cuadra del Arco del Puente.
Yo tenía una planta a una cuadra en la 48. Decía, esto no puede ser posible. Esto no puede ser posible. ¿Cómo es posible que me acuerdes de esto? Y no se puede hacer nada, yo no sé, protegido. El alcalde era Xavier Abreu y el gobernador don Víctor Cervera Pacheco. Y tenían una cierta armonía, lo que tú dices. Y entonces yo una vez hablé con Xavier y le dije, oye Xavier, es un insulto a la ciudad. Puedes decir, y que además atraiga a tanta gente que no tiene cómo desplazarse al periférico, que viene en camión, claro, trabajadores, etcétera. O sea, y donde tú lo sabes perfectamente bien, como urbanista, permites una impunidad así, pues alrededor se vuelve un centro de crímenes. Claro. Porque ya es ilegal todo, sí, ¿no? Sí. Pues un día llegó la fuerza pública, los agarró a golpe, sacó a medio mundo y se cerró para siempre este lugar, que era una cosa además terrible. Por Dios, estaba a unos metros de donde estuvo una pirámide. Yo creo que no solo la coordinación, y fíjense que muchas de las cosas que nos han dicho a nosotros que les gusta acá, de venir a invertir, de venir a desarrollar acá, es la certidumbre jurídica. O sea, tenemos elementos sólidos de reglamentación, un PDU sólido y ahorita una perfecta en coordinación con el gobierno del Estado y también con el gobierno federal en las partes que nos corresponde con el gobierno federal. Pero si no tenemos un marco jurídico claro, o sea, ¿cómo puedo regular un uso de suelo si no tengo un programa de desarrollo urbano? Sí, claro, ¿cómo puedo exigir determinadas cosas? Y eso lo que hace es precisamente desincentivar la corrupción, porque los candados y las reglas están muy claras y se quita la discrecionalidad del servidor público para otorgar o no las cosas. ¿Y por qué lo comento? Nosotros damos permisos que están alineados a nuestra normativa, una serie de cosas que derivan en litigios y al día de hoy no hemos perdido ninguno. Al menos desde 2018 a la fecha se han cometido errores de forma, no de fondo, de contestación, pero eventualmente en las siguientes instancias. ¿Por qué? Porque precisamente nosotros tenemos que dar la certidumbre de que lo que se va a hacer se puede hacer, independientemente de lo que pueda suceder del otro lado. Muy bien. Sí, tienes mucha razón. Bueno, ya no podemos ir. Hay más cosas para hablar, pero ya no hay tiempo. Hay más cosas para hablar con Federico, siempre es un placer. Además, dice en forma tan suave cosas tan graves, ¿no? Que es tranquilizante. Muchísimas gracias, Federico, por estar aquí. Rosado, muchas ya gracias. Seguiremos conversando. Claro que Hemos sí. empezado una conversación que durará hasta que vivamos los dos. Claro que sí. Bueno, si cápsula le gustó, suscríbase a este canal. Si no, diga lo que le parezca. Ellos se tienen la culpa, los que están allá sentados. Pero vea la próxima. A lo mejor esa le gusta. Gracias.